de compartir en esta mañana el devocional junto con ustedes. Y como sabemos, todos nosotros estamos sirviendo en diferentes iglesias, algunos como pastores, algunos como líderes, otros como directores de la escuela dominical o en alguna otra área de la iglesia. Pero en ese servicio que desempeñamos, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué opinión tienen los hermanos acerca de tu servicio al Señor? En Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 30, Pablo nos da una hermosa ilustración de ejemplos como Timoteo y Epafrodito, que a través de la vida de ellos podemos ver 6 características para una vida ejemplar en el servicio de la obra del Señor y de los hermanos. Entonces leamos Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 30. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre mi tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En este pasaje que vemos se divide en 2 partes. Del verso 19 al verso 23 vamos a ver el ejemplo del carácter de Timoteo, y del versículo 25 al versículo 30 también vamos a ver el ejemplo del sacrificio de Epafrodito. Primeramente veamos las 3 características que Pablo menciona de Timoteo. Y la primera característica que vamos a ver es por su confianza en el servicio ministerial. El versículo 19 nos dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo, en su segundo viaje misionero, fundó la pequeña iglesia de Filipenses. Y después de 10 años que la iglesia estaba bien establecida, comenzó a surgir muchos problemas, murmuraciones, desunión entre los hermanos. Habían hermanos que se buscaban su propio interés, su propia reputación, en vez de alcanzar a las personas con el Evangelio. Y querían también dejar la vida cristiana, porque estaban experimentando persecución por creer y predicar en el Evangelio. Mientras tanto, Pablo se encontraba preso en la cárcel. Y al tener noticia de sus hermanos filipenses, Pablo también siente ese desánimo, siente tristeza, siente dolor por su hermano. Entonces Pablo tiene un plan de enviar a Timoteo como su representante. El verso 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Vemos que el plan de Pablo pone esa confianza en el Señor en Timoteo, de enviarles para que vaya a animarlos, a ministrar a los hermanos filipenses. Y además también vemos que al darle resultados buenos, él iba a tener alegría, gozo, porque dice, para que yo, Pablo, también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Espera recibir un informe positivo del Timoteo y así sienta felicidad. Vemos que Pablo pone esa confianza en Timoteo. Hermanos, tu pastor puede decir lo mismo de ti. Tu pastor tiene esa misma confianza, recibe
buenas noticias de tu servicio ministerial, igual que Pablo a Timoteo? Un siervo de Dios debe ser una persona de confianza, tanto en la iglesia, tanto en su familia, en el trabajo. Pero ¿realmente somos personas de confianza? La segunda característica que vamos a ver es por su preocupación por el bienestar de los hermanos y por la obra de Cristo. El versículo 21 y 22 nos dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. La preocupación, el interés de Timoteo por los filipenses era tan intenso y sincero como el de Pablo. Y no había otro en Roma, dice Pablo, que tenga ese mismo interés por ellos, que esté dispuesto a sacrificar tiempo y esfuerzo. Por eso dice Pablo, ninguno tengo del mismo ánimo. Los hermanos y los pastores de la iglesia pueden decir lo mismo de ti. Pueden decir, no tengo a ninguno, como Carlos, como María, que tan sinceramente se interese por los hermanos, que esté preocupándose por los hermanos, cuando tienen los hermanos problemas, está ahí. Y orar con ellos cuando están en problemas. Un siervo de Dios debe sentir esa preocupación de buscar el bienestar de los hermanos, y más aún cuando están pasando problemas o dificultades, estar con ellos. Debe sacrificar tiempo, escuchar sus problemas, orar con ellos. Eso influye mucho en su vida moral y espiritual. Pero ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos practicando? La tercera característica que vamos a ver el día de hoy es por su buen testimonio entre los cristianos. El verso 22 nos dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Lo que Pablo le está diciendo a los filipenses: ya conoces el carácter íntegro y su buen ejemplo de Timoteo. Y no solamente los filipenses conocían ese testimonio de Timoteo. En Hechos capítulo 16, versículo 2, nos dice que también daban buen testimonio los hermanos de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Y además Timoteo demostró su testimonio siendo fiel compañero de Pablo. Juntos sirvieron llevando el Evangelio. Tenían la misma mira, tenían el mismo propósito, estaban interesados en la misma causa. Tan similar era como la de un hijo a tal padre. Por eso dice el versículo 22, como un hijo a padre ha servido conmigo al Evangelio. Entonces, hermanos, vemos el buen testimonio de Timoteo, por su confianza en el servicio ministerial, por su preocupación por el bienestar de los hermanos. Y de esa manera, Pablo puede hablar bien de Timoteo. Tiene un testimonio, un buen testimonio de Timoteo. Como cristianos, nosotros debemos tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Que nuestra vida sea un ejemplo para los demás.